gracias a todos por venir, a las señoritas que los acompañaron, a los directores de la escuela de que funciona acá en la estación. Estamos para presentar un nuevo libro que se llama Testimonios Ferroviarios y que preparamos esta presentación con los chicos de sexto año de la escuela 24 junto con la señorita Sonia González, que también está por ahí. Les agradezco un montón que vengan y espero que, como las clases anteriores que estuvimos juntos, sirva para recordar cosas del ferrocarril. Este librito, a veces una vez me preguntó Alfredo Espino si era a causa de que se hacía algo o como consecuencia, y son las dos cosas. El cierre de los ramales del ferrocarril originó casi podríamos decir como una ausencia total de medios para poder movilizarse de un pueblo al otro. Y no solamente movilizarse nosotros, que vayamos en un tren, en un lugar a otro, sino también las mercaderías, las cosas que se iban trasladando de un pueblo a otro, pasar lo que pasara. O sea, el tren, salvo algún descarrilamiento que era muy difícil que llegara, el tren pasaba si llovía, si no llovía, si había barro, si no lo había. El tren siempre llegaba a todas partes. Y de hecho, a veces cuando había una gran inundación, si no eran trenes grandes, eran pequeñas, ¿se acuerdan las zorritas que nosotros vimos en alguna de las fotos? Que iban trasladando las cosas. Y allá y ahí en el parque volvía a girar. Claro. Bueno, nosotros acá, General Alvear fue una gran estación en su momento porque fue punta de riel. ¿Qué significa eso? Que ya lo estuvimos explicando. Que el tren llegaba hasta acá y no tenía vía para seguir hasta Tapalqué. Entonces quedaba acá y por eso había galpones muy grandes y también había una Zorrita. El tren llegaba y ¿cómo hacía para volver? La garita. No, cosita pero de eso que yo te decía que está allá que da vuelta. Ya gira vuelta. Claro, una bandeja giratoria en donde se subía la locomotora y se daba vuelta. Entonces podía volver a entrar a la vía y regresar a Plaza Constitución, que era el lugar de llegada en Buenos Aires. Bueno, yo sé que ustedes tienen unas preguntitas para hacer y como estamos al final de la semana de leer en comunidad, es importante que, según la reglamentación que todas las escuelas manejaron, que se hiciera un cierre con la comunidad y que se llamaran a escritores para que les dijeran cómo se escribía un libro, cómo se originaba la idea, cómo se hacía. Eso lo vieron ustedes, entonces ahora hacemos como un repasito. Y más hoy, que es el día de la tradición. Hoy, 10 de noviembre, es día de la tradición. Y como yo digo tradicional, no es solamente el gaucho. Tradición es todo aquello que nos representa como nación. Entonces, ¿los ferrocarriles son o no son tradicionales? Sí. Sí. Lamentablemente han perdido vigencia, pero se mantuvieron durante mucho tiempo en la conciencia colectiva, física y espiritualmente, y continúa en el recuerdo de aquellas personas que trabajaron o que todavía usan los trenes. Bueno, a ver, ¿tiene arreglo la pregunta número 1? ¿Quieres leerla? Dale. ¿Quieres pasar acá? Así las toman. Una pregunta, a ver. ¿Cómo influye lo que lees en lo que escribís? ¿Cómo influye? Lo que lees en lo que escribís. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Maximiliano. Muy bien, Maximiliano. Leer, leo mucho, pero generalmente lo hago de las cosas que me gustan. Entonces uno está influido, es como una cadena que nunca termina. A mí me gustan los trenes. Cuando yo era chiquita, el tren funcionaba
e iba con mi mamá a visitar a mis abuelos que vivían en Temperley, y para mí todo esto era hermoso, así que yo quedé con ese amor a los trenes y leo sobre trenes, y escribo entonces en consecuencia sobre los trenes y sobre el movimiento de los trenes. Este libro que estoy presentando ahora es casi todo, por eso se llama Testimonios Ferroviarios, testimonios de gente que vio, trabajó, viajó en tren. Y los copié textual. O sea, ahí no lo leí, sino que iba, los entrevistaba, como hizo el entrevista. Lionel. Yo les di una tarea que tenían que ir a la casa y buscar a personas que conocieran algo del tren, y Lionel lo hizo. Se fue con el grabador, grabó a un vecino, después lo transcribió y me trajo la entrevista. Lo mismo que hago yo cuando escribo las notas. Si son notas escritas por mí, la adapto a escribir en tercera persona y demás, como se hace en los medios de difusión, y si no, en primera persona. Casi todo lo que está en el libro es en primera persona, como lo que escribió Lionel. ¿Sí? ¿Otra pregunta? A ver, ¿tienen el número 2? ¿Y la 2? Muy bien. A ver quién pasa ahora. El nombre, sexto grado de la escuela 24, alumnos de la señora Sonia, que se portan requete bien y son muy cariñosos, hermosos los chicos. A ver. Escribía cuando era niña. ¿Cuándo empezaste a considerarte como escritor profesional? Escribir, siempre escribí. Y por eso les digo a ustedes que también escriban. Pero cada uno escribe las cosas de acuerdo a su edad. Profesionalmente, y cuando me jubilé empecé a trabajar más en la escritura, porque ustedes saben que yo trabajé muchos años como maestra, pero cuando me jubilé, que tuve más tiempo, pude cumplir con los diarios, con las revistas, diarios digitales, diarios impresos, para que llegaran mis notas. Me dediqué con más tiempo. ¿Sí? ¿Tenés otra? Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para ella. A ver, otra. Sí, yo tengo una acá también. Otra. Bueno, pero para ver qué pasa ahora. ¿El nombre? Benjamín. El más chiquito, pero miren qué alto y grande que es. ¿Comenzás escribiendo a partir de una idea? Sí, más o menos lo que le contesté recién. Si yo comenzaba a escribir a través de una idea, sí. Por ejemplo, tratar de defender un vestigio ferroviario, por ejemplo. Tratar de buscar quiénes eran los que trabajaban en eso. O sea, la idea es un objeto, un pensamiento, una anécdota, y a partir de esa arranco a escribir. Siempre con investigación. ¿Tenés algo más? A ver. O a partir de inventar un personaje. Bueno, los personajes que están en este libro son todos reales, no son inventados. O sea, es un jefe de la estación, el último jefe de la estación, un guardahilos, los cuidadores de vías que le decían catangos. O sea, siempre están los personajes ferroviarios y a partir de ahí son las historias. ¿Cómo surgió la idea para escribir ese libro en especial? Y la idea la tuvo el señor don Pedro Bianco. Don Pedro Bianco fue jefe de estación de acá de Alvear durante mucho tiempo, anduvo como en esa época que andaban de un lado para otro, pero estuvo muchos tiempos acá, es el papá de la señora Susana Bianco. Y un día, yo viendo que cada vez había menos vestigios ferroviarios que se iban perdiendo, le saqué fotos a todo lo que encontré, así por un palito, y me fui a lo de Pedro, de don Pedro, y él me fue explicando cada una de las cosas que yo había sacado fotos. El señor ya estaba muy grande, eso pasó hace más de 10 años, pero tengo todas las fotos de las cosas que hay y que había en todo el predio ferroviario hace 10 años con la explicación. Y él me dijo, bueno, que tanto trabajo, porque no fui una vez, fui muchas veces a lo de don Pedro, él me dijo que tanto trabajo tiene que escribirse en un libro.
Y pasó el tiempo y yo no lo hice. Don Pedro ya falleció, pero el libro acá está. Así que con todo lo que él dijo, más todo lo que dijeron los demás ferroviarios que yo pude entrevistar, armamos estos 2 libros de testimonios ferroviarios. Muy bien. Gracias, Benjamín. A ver, dale. ¿Y lo que leíste en tu infancia y adolescencia? Sí influyó, era porque... claro. Sí influyó en lo que yo leí en mi infancia y adolescencia para escribir. En realidad, influyen mis vivencias y no lo que yo leí en mi infancia y adolescencia para escribir. La vivencia de hija de una maestra rural y de un hombre de campo que estuvo siempre andando con tractores de un lugar al otro y que me enseñaron entre los dos, entre con mi mamá, que me decía que iba hasta Buenos Aires y volvía en tren, y mi papá, y el chacarero, a amar mi tierra, y por eso escribo todo lo que escribo, es de General Alvear. A ver, ¿quién más? A ver, una de las chicas. Sí, no, otro. Bueno, La 4. dale. Los nombres primero. Juan y Lionel, el hacedor de entrevistas, el próximo periodista que va a tener en Alvear ya para hacer columnas sobre el pueblo. ¿Cómo es tu rutina de escritor? Bueno, ¿cuál es mi rutina de escritor? Ahora que estoy jubilada, en cualquier momentito me siento en la máquina y empiezo a escribir. También tengo mucho para entrevistar, ¿cierto? Tengo que andar mucho por las calles, tengo mucho de biblioteca, de archivo, de museo, de documentos, de sacar fotos. Y después cuando tengo todo eso, hay algunas notas que hace 15 años que las empecé a hacer, pero que se concretan ahora, por ejemplo. Porque fui juntando material hasta que armé todo, por ejemplo, para testimonios ferroviarios. ¿En qué momento escribís? ¿Y en qué momento? En cualquier momento, sí. Por ahí a la noche, a la mañana, cuando no hay mucho ruido, porque si no, no puedo concentrarme y se me van las ideas, pero en general casi todo el día. Bueno, muchas gracias. Creo que les dije que son re buenos los chicos, se portan re bien, son participativos, preguntones. Las preguntas las sacamos muchas de las reuniones previas que tuvimos a esta presentación. A ver. Así. Bueno, primero el nombre. Morena. Morena y Oliver. Oliver. A ver, Morena. ¿Cuánto tardás en escribir un libro? Bueno, algo de eso les dije recién. Por ahí hay un libro como este Testimonios Ferroviarios que don Pedro me decía ya por 2010. Rápido, hay que escribirlo, no voy a vivir para siempre, me decía. Y yo me lo acuerdo todos los días lo que me decía don Pedro. Y uno a veces deja pasar las cosas y bueno, pero acá estamos. 10 años, 15 años hace que tengo vestigios ferroviarios guardaditos. Sí. ¿Revisás o corregís lo que escribís? ¿Cómo, cuándo y cómo? Muy bien. Sí. Revisar los escritos es lo más difícil. Vieron que ustedes a veces, por ejemplo, la señora dice, bueno, vamos a escribir sobre el viajecito que nos fuimos hasta la estación. Me siento, agarro la biome y escribo. Pero cuando lo leo, no está bien. Hay que leerlo de nuevo, corregir. Hay que leerlo de nuevo, corregir. Y así se puede corregir infinitamente. Yo al final digo, cuando nos mando la imprenta en las editoriales, bueno, acá está. Y lo cerré. Porque si sigo mirando, sigo encontrando errores o cosas para agregar. Siempre encuentro algo, una foto nueva aparece, en este caso aparecía un testimonio nuevo. Me acuerdo que allá la veo a la señora Loli Ureta, que vino con su testimonio cuando ella era chiquita y vivía acá atrás de los galpones y se iba hasta la escuela y fue uno de los casi últimos testimonios. Y yo lo llamé a la editorial y le dije, no, espere que tengo algunos más y los agregué. Así que están en el libro. Sí, hay viento y parece que se nos va a volar el afiche, pero no, hasta ahora no.
¿Alguna otra pregunta? ¿Los dos ya lo hicieron? Muy bien. A ver, ¿quién más? Yo tengo aceite. El aceite. Bueno, creo que ya están, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Sami. ¿Qué consejo le daría a un escritor que recién comienza a escribir? ¿Qué consejo le daría yo a un escritor que recién comienza a escribir? Está muy buena esa pregunta. Y es que no baje los brazos, porque uno baja los brazos muchas veces por todas las cosas, y cada cosa que uno empieza es como que nada es fácil, ¿cierto? ¿Hay algo que es fácil? No. ¿La vida es fácil? No. ¿Escribir es fácil? No. No. ¿Dibujar es fácil? No. Bueno, entonces ¿cómo hago para que eso salga? Intentándolo muchas veces. Muchas veces. No bajar los brazos. No bajar los brazos. Hay que seguir y seguir escribiendo para que las cosas salgan más lindo. Estudiar, capacitarse, hacer cursos, encontrar a otros escritores, comparar. Entonces así cada vez va saliendo más lindo. ¿Listo? Un aplauso para él, Alejandro. ¿Tenés más? No, guardala que después me lo del bolsillo. Bueno, el libro tiene dos partes. Está ¿por qué? ¿Qué pasó? Que era tanto que llegó un momento que hubo que hacer dos libros. El libro tomo 1 y el tomo 2. En el tomo 1 está desde el principio, desde cuando llegó el ferrocarril a General Alvear. Entonces están las primeras locomotoras, cuando armaban las vías, los vagones de madera. Bueno, todo lo que cuando hicieron el ferrocarril, hay una anécdota muy linda. Llegó una gran inundación, como todas las que pasan por acá, y el terraplén del ferrocarril, o sea, donde pasaban las vías, que ahora vamos a recorrer un poquito, fue como un murallón natural. Entonces el agua subió de aquel lado de la vía y inundó todos los campos. Entonces se armó una comisión de vecinos pidiendo a la empresa, que en ese momento se llamaba Ferrocarril del Sur, no Ferrocarril Roca, para que hiciera alcantarillas. Hizo un montón de alcantarillas que son todas las que vemos ahora en el camino de tierra que va desde acá hasta Micheo. ¿Sí? Esas alcantarillas hechas antes del 1900, o sea, hace más de 125 años, 1897 llegó el ferrocarril. Esas alcantarillas son para que no se inunde toda la parte oeste del pueblo por ese terraplén. Era como la defensa contra inundaciones casi, pero que tenían las vías adelante. Dice que la última inundación fue antes del 2000. Hubo muchas inundaciones y a veces no están registradas porque son de algunos lugares en particular, pero son muchas. Bueno, así que la primera parte. Y la segunda parte, que tiene una foto de gente, es porque yo quería justamente hacer un homenaje a la gente que me ayudó a hacer estos testimonios. Acá es toda esta gente, está en una fiesta porque uno de ellos se jubilaba, y están adentro del galpón de cargas del ferrocarril, que es este que está justo acá enfrente, y se lo usaban para reunirse y hacer asados. Eran muy, muy amigos y compañeros los ferrocarrileros, ¿sí? ¿Qué estoy adentro? Ahí adentro era para guardar bolsas, igual que todos los galpones que nosotros vemos todavía eran para acopio de materiales, cereales. Y después también vamos a ir a ver la manga, que es muy importante porque había muchos de los vagones que eran para transportar vacas, cerdos, ovejas. Entonces había que llevar los vagones hasta las mangas para poder cargarlos. Bueno, listo. Ahora vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido por los vestigios que quedan desde el Club Colorado hasta donde estaba el galpón de máquinas, y después vamos a terminar, como es el buen día de la tradición, acá tomando algo
debajo del andén, que es un lugar tan hermoso y que trae tantos recuerdos para todos los ferroviarios. Sí, una duda. ¿No hay nada más que esos 2 libros? ¿Testimonios ferroviarios? Sí, así es. Hay muchos. Ah, tengo muchos. Tienen muchos. Señor, tiene que hacer más libros.